Gloria al nombre del Señor. Me permito tomar ahí Efesios capítulo 4, verso 14. Amén. Efesios capítulo 4, verso 14. Pero antes de tomar esta porción de la palabra, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos, los israelitas, ya que es un mandato de la palabra del Señor, de parte de nuestro Dios, orar por la paz para nuestros hermanos, los israelitas. Señor y Dios que estás en gloria, aquí estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, Padre Santo, invocando, implorando el favor tuyo por el bien de nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Santo, que nuestros hermanos han de padecer grandes persecuciones, grandes matanzas, grandes padecimientos, Padre Santo. Pero Padre, tú Dios de la gloria, has prometido cuidar a este pueblo como la niñita negra de tus ojos, Señor. Por lo tanto, imploramos el favor tuyo, Padre Santo, para este pueblo. Por favor, que tú envíes un mensajero, un portavoz de tu palabra para que les transmita el pensamiento de la misma y ellos reciban a Cristo en sus corazones y puedan así obtener esa paz que ellos tanto necesitan, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Que la paz que es en Cristo Jesús, por esa salvación que ha sido dada a través y mediante nuestro amado Salvador Jesucristo, sea llegando a nuestros hermanos los israelitas, Padre de la gloria. Y también, Señor, te rogamos, dale sabiduría para manejar cada situación, cada circunstancia, entre tanto que aquel día glorioso y maravilloso se efectúa, cuando Cristo coloque sus pies en el monte de los olivos, presente las marcas, Señor, de sus heridas, para nuestros hermanos, y así ser identificado y así lo reciban ellos y ser levantada la disciplina que ha sido dada por tanto tiempo para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos con esa bendición tuya, la de tu Hijo amado y la de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Deseamos la paz para nuestros hermanos, los israelitas. Bien, amados, Efesios capítulo 4, verso 14 dice la palabra: alabado sea el nombre de Cristo. Dice esta versión: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y dice esta versión: para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Estamos tratando el tema creciendo en el conocimiento. Según Hebreos capítulo 5, verso 13, la inmadurez de los creyentes a los cuales el escritor de esta carta se dirige, estos creyentes eran inmaduros espiritualmente. Y esa inmadurez iba ligada con infantilismo espiritual. Al decir que la inmadurez en cuanto a la doctrina iba ligada, alabado sea el nombre de Cristo, de infantilismo espiritual, quiere decir que como no tenían conocimiento profundo de la doctrina, en este caso
para este grupo de hermanos que estaban exiliados, expatriados, que habían sido esparcidos por todas las partes de la tierra, que eran judíos. Estos hermanos, por no estudiar la palabra, por no profundizarse en el conocimiento profundo de la palabra, y en este caso acerca del sacerdocio de Jesucristo, porque ellos venían de la ley de Moisés, y según la ley mosaica, el Mesías había sido pronunciado del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos narra la preparación realizada por el advenimiento de Cristo. El Antiguo Testamento nos narra la preparación realizada para el advenimiento de Cristo. Ellos tenían conocimiento de que iba a venir el Salvador, pero como no estudiaban la palabra, estaban en pañales, eran niños espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Porque no aplicaban la palabra. ¿Y cómo la iban a aplicar si no tenían conocimiento? Eran inmaduros, infantiles. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el cristiano fiel y verdadero se debe de preocupar en profundizarse en la palabra. No tener el don de maestro, porque el don de maestro, según lo describe las escrituras a través del apóstol Pablo, el don de maestro es un don especial dado exclusivamente para algunos cuantos de la iglesia. Pero en este caso, toda la iglesia en general debe de ser maestro. ¿Por qué? Porque todos de una o de otra manera tenemos que enseñar la palabra en algún momento dado. ¿Y cómo vamos a enseñar la palabra si no tenemos conocimiento de la misma? Así le había pasado a estos cristianos inmaduros, que iba ligada esa inmadurez con infantilismo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como eran infantiles, eran presa fácil de llevar por doquier de diferentes doctrinas de error. Entonces, uno de los desalientos en el cual el escritor a estos hermanos que les envió esta carta, el objetivo primordial, hermano, era para que ellos no se fueran a desanimar como sucedió en estos hermanos. Estos hermanos, por el infantilismo espiritual, por la inmadurez en cuanto al conocimiento de la palabra, ya querían volver otra vez al judaísmo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y al volver al judaísmo, ellos se perderían el derecho de pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces la advertencia es para ellos, esta advertencia de que debían de estudiar la palabra. Entonces, según este versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos, la inmadurez de estos creyentes iba ligada con infantilismo. Amén. Como consecuencia de no sentir avidez por la palabra de Dios. Amén. No se desenvolvían con facilidad en la palabra de Dios. No tenían buena retórica escritural. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, debido a eso, ellos habían abandonado totalmente el camino del estudio en profundidad de la Sagrada Escritura. Por su inmadurez, por su infantilismo, habían abandonado totalmente el estudio de la palabra de Dios. Amén. La habían abandonado. Y eso es un peligro, hermano, para el pueblo de Dios en general. Cuando uno, hermano, se descuida. Alguien me envió un mensaje en estos días y me decía: estudia mucho, pero no crea todo lo que estudia. Y eso es verdad. Uno estudia, analiza,
pero debe de sacar, como dijese el apóstol Pablo, sacar lo bueno, desechar lo malo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el creyente, hermano, debe de ser experimentado en la palabra de Dios. Experimentado en la palabra de Dios no es solamente para el pastor, para el maestro de escuela de dominical, para el maestro en estudios de principio doctrinal. No es solamente para ello, es para toda la iglesia. Y luego vamos a mirar que el apóstol Pablo se incluyó en esa lista, a pesar de él ser el apóstol. Yo no sé por qué hay algunos concilios religiosos donde los pastores les prohíben a los creyentes, a los miembros de la iglesia, profundizarse en la palabra. Lo único que tienen que hacer los creyentes es ir allá y como borregos, hermano, como animalitos, mover la cabeza a todo lo que diga el pastor. No. Los creyentes, hermano, tenemos el mandato de parte de nuestro Dios, todos en general, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque los de Berea, hermano, fueron hombres y mujeres ávidos en la palabra del Señor. Ellos, hermano, eran muy experimentados en la palabra del Señor. Y cuando llegaron los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, hermano, dice la palabra de que los de Berea, hermano, inmediatamente consultaron al libro sagrado a ver si lo que decían esos discípulos, hermano, el libro sagrado, hasta lo que había escrito en ese momento. Entonces consultaban, hermano, si lo que estaban diciendo los apóstoles, hermano, era verídico. Así es el creyente, hermano. Pero como hoy día, hermano, se les ha metido, hermano, al pueblo en general una pereza por estudiar la palabra, y solamente el que enseña es el pastor, de ahí es donde vienen las diferentes doctrinas de error. Y, hermano, solapadamente entre aquellos grupos que se dicen ser sana doctrina, están metiendo por debajo de cuerda, hermano, doctrinas demoníacas. Y en este momento le voy a meter aquí un garrotazo, hermano, en la cabeza al maligno, desenmascarando a Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial, que le robaron todo lo que pertenecía al hermano Luisenio Ortiz. Y este sinvergüenza Rodolfo González en este momento es masónico, para que sepan. Y tiene ministrando y dándole participación en el púlpito al duro, al fuerte, al poderoso, el que está, hermano, en la categoría 45 de los masones en el Perú. Rodolfo González es un masónico. Y ahí va Gustavo Martínez, sinvergüenza, que empezaron con doctrinas sanas y me han amenazado, me han enviado mensajeros para que yo mengüe en esta palabra. Y el Señor, mientras me tenga aquí en esta tierra, sin yo ser un elocuente, sin yo tener buena expresión, buena retórica, sin tener ningún instituto, sin tener ningún doctorado, hay en mi corazón el vivo y ardiente deseo de amar, honrar y respetar a Dios y exaltarle a través de la exposición sana de la doctrina, tal como está aquí. Hay que tener mucho cuidado con estos herejes que un día comenzaron bien, pero que hoy por el dinero se han corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Y que sigan amenazando. Que el libro sagrado dice muy claro, hay un día para nacer y un día para morir. Y si Dios a mí me tiene para el último día aquí en la tierra y exponer el sagrado texto tal cual como está, ahí estaré. Y si a Dios le place, dame el privilegio de morir por su causa, estoy dispuesto a hacerlo con tal de honrar su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, por falta de inmadurez, que se liga a la vez al infantilismo, es que está la iglesia cristiana hoy día como está, comiendo carreta a los pastores que se han salido del contexto bíblico
Y una cosa sí es cierta, amados hermanos, pueblo de Dios en general. La Sagrada Escritura no se puede interpretar con la lógica humana, sino analógicamente. La lógica humana tuerce totalmente lo que está escrito en la palabra y no acepta la analogía bíblica. ¿Qué es la lógica humana? La lógica humana es 1 más 1 son 2. Y según la analogía bíblica, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1. Dios creó al hombre y luego le dio a la mujer y los dos serían 1. Eso es analógicamente. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que estar despierto, estudiar la palabra para que no vayan a haber engaños doctrinales, porque por debajo de cuerda estos ministros que ya se corrompieron por el dinero están metiendo el error, el ecumenismo, la masonería y la brujería en la iglesia. ¿Sabía usted que ese balbuceo de lenguas que se está manifestando en todos estos grupos religiosos, porque en este tema, con la ayuda del Todopoderoso, que ahí vamos a llegar, los 3 bautismos que debe de tener el cristiano, vamos a hablar acerca de las lenguas? Y según las lenguas que se están llevando o que se están manifestando en la mayoría de las iglesias evangélicas, el 99.99% son diabólicas. Nosotros, en este caso, yo caí en ese error y me dejé envolver en ciertas ocasiones por ese espíritu inmundo, hablando lenguas. Unas lenguas que ni siquiera entendía ni el mismo diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, una limitada asimilación de la enseñanza de la Escritura produce o mantiene al creyente en un infantilismo espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando los creyentes se limitan a la enseñanza de la palabra del Señor, eso produce o mantiene creyentes en un infantilismo espiritual. No crece la iglesia espiritualmente. Numéricamente crece. Pero es que el libro de Lucas dice muy clarito, manada pequeña. El Señor no dice manada en cantidad. Por nada os preocupéis, manada pequeña. Y el libro de Apocalipsis, hermano, dice que esta iglesia, alabado sea el nombre de Cristo, sea bendito el nombre de nuestro Dios, que le voy a mencionar el nombre de esta iglesia maravillosa, gloriosa, la cual hasta el día de hoy el Señor va a mantener, porque eran hombres y mujeres constantes y perseverantes en el estudio de la palabra. Y cuando llegaba, hermano, la espada, hermano, del César, cuando llegaba la espada del emperador, hermano, ellos morían con satisfacción, adorando y exaltando el nombre de Dios. Mira, hermano, esa iglesia maravillosa, que ellos, hermano, eran contados en la palma de la mano, esos creyentes. No tenían iglesias, templos, hermano, o construcciones, palacios, no, sino que se congregaban en sus casas. Pero, hermano, el líder, hermano, el que dirigía esa iglesia, hermano, preparaba a los creyentes de tal manera que cuando llegaban, hermano, el emperador o los mensajeros del emperador para capturarlo y luego quitarle la vida, ellos morían cantando alabanzas al Señor, adorándole y glorificándole. Y esta iglesia es la que el Señor quiere que mantener hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Cristo. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Mira, hermano, esta es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tiene que quedar hasta el último día aquí en la tierra. Al igual que la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de la prosperidad.
Y esa iglesia de la prosperidad va a entrar a la gran tribulación. Y esta iglesia, hermano, de Filadelfia, en la gran tribulación, hermano, allá va a escapar, hermano, esos poquitos creyentes, porque van a ser poquitos los creyentes, hermano, que se van a mantener firmes, constantes y perseverantes. Hermano, mire lo que dice acerca de esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se han mantenido en la sana doctrina, han perseverado en el conocimiento de la palabra sin negar la palabra del Señor, sin torcerla, sin quitarle ni ponerla. Y ahí están 4 o 5 creyentes, hermano. Por eso, hermano, a esos creyentes que Dios les dé las fuerzas necesarias desde ahora y para siempre, y allá en la gran tribulación, cuando se han de manifestar, hermano, si es que Dios lo permite que lleguen hasta allá, hermano, van a honrar a Dios exaltando su nombre. Entonces, hermano, una limitación acerca de la enseñanza bíblica produce creyentes infantiles. Por eso el deseo que debe de haber en el corazón del pastor es que la iglesia crezca en el conocimiento, no sermoncillos, que crezca en la doctrina. Amén. Al este creyente, hermano, estar limitado en la enseñanza de la Escritura y constituirse en un infantil espiritual, eso lo va a llevar al debilitamiento y luego lo lleva a la desorientación. Cuando el creyente, hermano, no se preocupa por profundizarse en la palabra y crecer en el conocimiento de la misma, se constituyó en un inmaduro, luego un infantil, y al ser un infantil, hermano, lo lleva al debilitamiento porque no tiene alimento sólido. Se debilita, hermano, y luego ese debilitamiento lo lleva a la desorientación. Llega el momento en que el creyente dice, pues será así, si será cierto. Como se ha desanimado, está desanimado, ya no sabe qué hacer, entonces el único camino que ve más fácil es el escarrío. El escarrío. Pues yo ya no sé para dónde echar. Si será cierto o no será cierto, se debilita y luego se desorienta. ¿Estamos entendiendo la palabra? Se desorienta. El infantilismo produce creyentes inestables, tambaleantes, fluctuantes, que son fácilmente engañados y llevados de un lado para otro. Amén. Por los vientos de doctrina, ya vimos Efesios 4:14. De ahí que la consecuencia final del infantilismo es el retroceso en la perseverancia. No perseveran. Como están debilitados y están desorientados, no perseveran. Y comprometen su fe. Ya no les importa si la gente, los que lo conocieron un día, para dónde van, para el culto, ya no les importa si hablan bien o hablan mal del evangelio. Comprometen la fe cristiana. Amén. Y eso es un peligro, hermano. Porque nosotros estamos llamados a, como somos luz, estar alumbrando. Y al ya estar debilitado y desorientado, comprometemos nuestra fe. ¿Y acaso usted no
Ah, no, es que esto era por darle gusto a mi papá, o a mi mamá, o a mi esposo. Y empiezan ya a ver los argumentos humanos. Comprometen la fe. Ese era uno de los problemas que confrontaban estos creyentes, a la cual se dirige esta epístola. Amén. Lo cual el apóstol Pablo los llama inexpertos. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Mire lo que dice esta versión. El versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos dice cómo es que el apóstol describe a estos creyentes que no estudian la palabra, que se debilitaron. Al debilitarse están desorientados, y al desorientarse inmediatamente comprometen la fe. Dice esta versión, el que solo se alimenta de leche, el que solo se alimenta de leche, el que solo se ha mantenido solamente con los principios de la palabra de Dios, los rudimentos que ya los vimos, que luego los vamos a despedazar uno a uno. Arrepentimiento, fe, resurrección de los muertos, imposición de manos, etcétera, etcétera. Y los bautismos que dice aquí el escritor. Entonces dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Estar sin experiencia en una doctrina es desconocerla, ignorarla o no haber comprendido el alcance de su verdad. Inexpertos en la palabra de justicia, que aquí dice esta versión, preciosa, me hace un favor. Gloria al nombre de Cristo. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aquí vamos a despedazar lo que significa la palabra de justicia. Inexpertos en la palabra de justicia. Aquí la justicia tiene que ver con todas las formas de la vida moral vivida conforme a las demandas que Dios establece en su palabra. La justicia tiene que ver con todas las formas de la vida moral vivida conforme a las demandas que Dios establece en su palabra. La doctrina de justicia demanda el abandono de la justicia nuestra. Amén. Esto quiere decir que a partir del momento cuando la persona dio el paso a recibir a Cristo, lo primero que tiene que hacer es renunciar a su justicia humana y someterse a la justicia divina, o sea, a las demandas de la palabra de Dios. Proverbios 3:5, que dice,
no te estribes o no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Dios y guarda su palabra. Isaías 64:6 dice que toda la justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. De ahí que para aceptar solo la justicia provista por Dios, dicha justicia sustentaba a los fariseos mediante la hipocresía de sus vidas, por lo que Jesús enseñó sobre una justicia mayor que la de ellos, sin la cual no se puede entrar en el reino de los cielos. Mire, los fariseos, escribas y fariseos llegaban con una aparente justicia delante de Dios, pero no eran sino apariencia. Y según las escrituras, durante el período del tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra ministrando, ningún fariseo se convirtió a Cristo por hipócritas, porque se acercaban al Señor con una aparente justicia. Entonces el Señor, en el capítulo 5, alabado sea el nombre de Cristo, versículo 20, nos llama a nosotros los cristianos a tener una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. O sea, mayor que no sea igual a la de ellos. Una justicia hipócrita, aparentadora. ¿Estamos entendiendo? De ahí que el maestro llamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando la palabra dice hambre y sed de justicia, está hablando hambre y sed de la palabra de Dios. La justicia de Dios está manifestada en su palabra, en sus demandas, en lo que Él establece en su palabra, porque lo que Él establece en su palabra es justo. ¿Estamos entendiendo? Él no pone nada que no sea justo. Él no demanda nada que no sea justo. Todas las demandas de Dios es justicia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Señor Jesucristo llamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. La justicia y su forma de vida están en Cristo mismo. Cristo es justicia y forma de vida. Él vivió según sometido a la justicia de Dios. Por lo tanto, Él se hizo justo, porque Él vivió la justicia de Dios, sometido a la justicia de Dios. Por lo tanto, Jesús es justicia y vida de ejemplo a seguir. Alabado sea el nombre de Cristo. Como justicia de Dios y como ejemplo de la misma, Cristo vivió en la justicia de Dios, se hizo justo y vivió sometido a ella, a esa justicia. Amén. Este término es más amplio y en general define todo aquello que enseña la Sagrada Escritura. Justicia es todo lo que enseña la Sagrada Palabra de Dios, que es manifestación de la justicia por cuanto procede de Dios. Los inexpertos en la palabra de justicia son niños. Amén. Cuando usted vea a alguien que se le está pidiendo demanda de la palabra del Señor y se enreda para explicar la misma, es un niño, un inexperto. Por eso, para salir a hacer la obra de evangelización puerta a puerta, se debe de estar empapado de la justicia de Dios, que es la palabra, para cuando tengamos que enfrentar a un testigo, o a un pentecostal, o a un Rosacruz, o a uno de la luz del mundo, o a un Luminati, o a un masónico, alabado sea el nombre del Señor, ya tenemos la palabra de justicia para dar respuesta a cada pregunta. No somos inexpertos.
Pero el que no está empapado en la palabra es un niño, un inexperto. Alabado sea el nombre de Cristo. El ser infantil espiritualmente es propicio a la carnalidad. El que deja de estudiar la palabra del Señor llega un momento, hermano, en que se transforma en un carnal. De ahí es donde no le importa, hermano, charlar con el sexo opuesto. Salir con el que quiera salir. Alabado sea el nombre de Cristo. Es propicio de la carnalidad. Por ello es necesario entender que hay creyentes espirituales y creyentes carnales. A aquellos creyentes espirituales, los carnales los llaman fanáticos, extremistas. Amén. Eso no es nada, hermano. ¿Qué tanto es esto? ¿Qué tanto es aquello? Uno le dice a ese carnal, hermano, no haga esto, no haga aquello. Ay, hermano, pero es que usted todo lo ve malo. Entonces hay que tener en cuenta que hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Por eso el apóstol Pablo escribió a los corintios que por su comportamiento contrario a la enseñanza de la palabra de justicia, oiga, comportamiento contrario a la enseñanza de la justicia, de la palabra de justicia, estaban actuando y manifestándose como carnales, los cuales los llaman niños en Cristo. Aquí vamos a entrar un poquitico, hermano. Eran tan carnales, hermano, los creyentes de Corintios, hermano, que según el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo los llama niños. Niños. Que, hermano, llegó un momento en que el apóstol Pablo entendió que no les podía hablar como a adultos. Y si usted se pone a analizar las escrituras, a la iglesia que más tiempo le dedicó el apóstol Pablo fue a la iglesia más carnal, a la iglesia de Corinto. Y siempre en la congregación, hermano, el pastor le dedica más tiempo es al carnal. Y todos los demás creyentes espirituales, hermano, si se descuidan, hermano, van a empezar a hablar del pastor. Pero ¿por qué le dedica tanto tiempo a eso? Eso es un misterio, hay que demandárselo a Dios, preguntarle a Dios. Porque, hermano, es como algo tan tremendo, hermano. Siempre el pastor le dedica tiempo es al carnal. 3 años y medio le dedicó tiempo, hermano, el apóstol a la iglesia de Corinto. Y no aprendieron, no maduraron. De tal manera, hermano, que tuvo el apóstol Pablo que reunir a los más espirituales de esa congregación, hermano, y entregarle al diablo, al incestuoso que había en la iglesia. Porque la iglesia era tan carnal, hermano, que se sentían, hermano, orgullosos de tener al que se estaba durmiendo a la mujer del papá en la iglesia. Él ministraba, según esto, hermano, el contexto de la palabra. Ese hombre era un hombre, hermano, de servicio en la iglesia. Y se sentían orgullosos, hermano, de tener a ese hombre que se estaba durmiendo a la mujer del papá de él. Se sentían orgullosos. ¿Cómo eran de carnales, hermano? Y todo porque no estudian la palabra. Un creyente espiritual, cuando vive sujeto y conducido por el Espíritu Santo, se manifiesta a leguas. Es espiritual ese creyente cuando vive sujeto y conducido por el Espíritu Santo. Hermano, en la iglesia, por eso, hermano, procura, hermano, hacerse en un sitio, hermano, porque es que, hermano, la carne es tan traicionera, la carne es tan inmunda, es que esta carne, hermano, mire, hermano, el que diga que esta carne es santa, es pura, hermano, es un mentiroso. Esta carne no es pura, esta carne no es santa. Esta carne, hermano, todavía no ha sido glorificada. Esta carne todavía siente pasiones, deseos desordenados.
Por eso el apóstol Pablo, hermano, da a entender, hermano, era el más carnal de todos los apóstoles, hermano, el más corrompido. Es el que más habla, hermano, acerca de la carne. Por eso, hermano, me fascina hablar acerca de todo esto, hermano, de la santidad, la pureza, hermano, porque soy el hombre más corrompido, más carnal de toda la iglesia en la faz de la tierra. Por eso, hermano, me procuro lo máximo, porque, hermano, estoy cargando un cuerpo de muerte, estoy cargando un enemigo que me lleva a la tumba si me descuido, hermano. Seamos conscientes de eso, hermano, que usted está cargando el peor enemigo por doquier que va, hermano. Un medio descuidito, hermano, ese enemigo tuyo llamado carne, hermano, te lleva al fracaso. Aleluya, así es. No, ahí está, hermano. Se ponen dos ejemplos. Va a haber un paseo, hermano, y una invitación a la iglesia. ¿Y el creyente para dónde coge? ¿El carnal para dónde coge? Para el paseo. Un programa, hermano, de las cosas del mundo y un programa en la iglesia. El carnal tira para las cosas del mundo. Entonces, hermano, el creyente espiritual es cuando aquel que vive sujeto y conducido por el Espíritu Santo. Señor, tú sabes que yo no puedo mirar aquello porque me hace daño, Dios de la gloria. ¿Sabe por qué, hermano, el pueblo de Dios anda en fracaso espiritual? Porque no son sinceros consigo mismo y con Dios, hermano. Hermano, no se atreven a decirle, Señor, tú sabes, Señor, que si yo le miro las nalgas a aquella muchacha, eso me mueve, Señor. Tú sabes, Señor, que si yo le miro las caderas, le miro el pecho y eso me mueve. No son capaces de decirle al Señor. Cuando el Señor dice al Señor, muy clarito, acercaos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Alabado sea el nombre del Señor y sean conocidas vuestras peticiones. Yo me congrego, hermano, porque necesito de Dios. Yo me voy, hermano, a la presencia de Dios porque necesito de Él, hermano, las 24 horas. Y si hay más tiempo, más lo necesito. Eso debemos de concientizarnos los creyentes. Entonces debemos de estar sujetos y conducidos por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Un creyente es carnal en la medida en que, habiendo dejado de andar en el Espíritu, conducido por el Espíritu Santo, viene a estar bajo el control e impulso de la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque es que, hermano, el apóstol Pablo le dice aquí a estos otros creyentes carnales, porque esta era la otra iglesia carnal. A esta iglesia carnal también le dice el apóstol Pablo, el capítulo 5, verso 16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Como ellos, hermanos, estos creyentes ya no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, hermano, entonces estaban siguiendo la naturaleza pecaminosa, lo que la carne les decía que hicieran. Amén. Entonces, hermano, un creyente carnal en la medida, un creyente es carnal en la medida en que, habiendo dejado de andar en el Espíritu, o sea, siendo conducido por el Espíritu Santo, según Gálatas 5:16, viene a estar bajo el control e impulso de la carne, que es propia de su vida vieja, naturaleza caída, que permanece en el salvo hasta la glorificación. Oiga con esto, hermano. Mire, préstenme mucha atención porque, hermano, nosotros tenemos que estar siempre, hermano. Mire, si usted está en el trabajo, esté orándole al Señor. Porque estamos rodeados, hermanos, de un mundo pecaminoso. Estamos rodeados de un mundo pecaminoso. Estamos viviendo, hermano, envueltos hermano, en una amalgama de una generación adulterina y pecadora. Y un medio descuidito, hermano, esta carne, hermano, te puede llevar al fracaso espiritual. Las mujeres, hermano, se medio cicalan porque ya le dijeron allá al inconverso, el patrón o aquel, como está de hermosa. El hombre, uy, qué presencia tiene, entonces ya se cree el Chayán.
Ojo lo que lo hay así. La carne está, o sea, esta carne está, la naturaleza del creyente está dominada por la carne. Amén. Y la carne es propia de la vieja naturaleza caída que permanece en el salvo hasta la glorificación. Usted y yo, el día que recibimos a Cristo, inmediatamente nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero el Señor no cambió esta naturaleza. Grábesele esto para toda la vida. Esta naturaleza no la ha cambiado. El capítulo 5, verso 3 de Colosenses, el Señor dice a través del apóstol Pablo, haced morir lo terrenal. Esta naturaleza, como todavía no ha sido glorificada, está vivita. Está vivita. Entonces, ¿qué tiene que hacer el verdadero cristiano? Lo que tienes que hacer es, Señor, hoy sentí como que algo me impulsó hacia allá del mundo, algo como que me llamó la atención, un deseo, algo me llamó la atención. Entonces, de una vez, decirle al Señor que le dé fuerza para matar ese bicho. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque esa vieja naturaleza caída permanece todavía en el salvo. Esa vieja naturaleza va a desaparecer cuando ya seamos levantados en el levantamiento de la iglesia y recibamos a Cristo y recibamos cuerpos glorificados. Mientras no tengamos cuerpos glorificados, esa naturaleza vieja está ahí. Por eso la insistencia de la palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y luego, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Eso que batalla para menguar nuestra vida espiritual y desagradar a Dios. Eso hay que, hermano, eliminarlo día tras día, matarlo. Hoy me di cuenta que esto todavía como que me mueve, como que me sacude, como que me llama la atención. Señor, tú sabes que ahí te estoy fallando, Padre Santo. Ser sincero con nosotros mismos y con Dios, Señor. Esto me afecta, esto no me deja crecer, esto no me deja agradarte. ¿Por qué? Porque está todavía esa naturaleza vieja ahí viva. La vida del carnal es de mera apariencia de piedad. El carnal, hermano, usted lo ve en la iglesia, que es el que más se mueve, el que más está en los servicios, el que más está programando esto y aquello, pero es carnal. Practicando una forma de existencia rodeada de rigidez e intransigencia, absteniéndose de cosas lícitas para recluirse en meras formas de sacrificio establecidos por los hombres. Ahí está, pura apariencia, hermano. Y hermano, y tratan de meterse, hermano, son los que más ayunan, los que más oran. Hermano, usted lo ve que pasan horas y horas y horas. Y programan siempre, hermano, programas en la iglesia, programas. Eso es bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Mire, hermano, cuando se lleva a práctica, hermano, aquellas meras formas de sacrificio establecidos, por ejemplo, hay creyentes, hermano, que se meten 3, 4, 5, 6 días, 8 días, hermano, de ayuno. Yo no le veo eso respaldo bíblico. No le veo respaldo. Yo no creo en esa clase de espiritualidades. Entonces me dice a mí la palabra que yo debo meterme 3, 4, 5 días, hermano, en ayuno. ¿Dónde lo dice? Cuando el libro de Isaías llega y dice, el verdadero ayuno es esto. Amén. Romper ligaduras. Ayudar a la viuda, al huérfano y al desventurado. Pero no, ayuno es 4 días aguantando filo. Y luego salen de ese ayuno, hermano, a adulterar o a fornicar. Y siguen robando los pastores, hermano, en las congregaciones. Están recluidos, hermano.
en meras formas de sacrificios establecidos por los hombres, que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No me puede decir nadie, absolutamente nadie, que un ayuno libra a un creyente del adulterio. Señor. No me puede decir nadie que una oración libra a un creyente del adulterio. Lo que libra del adulterio es el aplicar la palabra y ser conducidos por el Espíritu Santo. Cuando yo amo esta palabra y la aplico a mi vida, yo soy capaz de vencer, hermano, la insinuación de la carne. Pero cuando yo me meto solamente a ritos, hermano, a formas, hermano, a dogmas humanos, hermano, vamos a ayunar para esto, para aquello, y no voy confiando en la palabra y en el brazo fuerte de nuestro Dios, fracaso. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que estudiar la palabra, pero ser conscientes que el único que nos da la fuerza para vencer la carne, cuando dijese el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando ya él entró al lugar santísimo y vio la gloria de Dios, pero Cristo, él vio que el único que lo podía librar de esos apetitos de la carne era Cristo. Entonces estos creyentes carnales, hermano, se someten, hermano, a esas intransigencias y abstinencias, hermano, de cosas lícitas para recluirse en meras formas de sacrificios establecidos por los hombres. Cuando esta muchacha estaba, hermano, con la juventud, le dije, usted me va a ayunar, pero es para mantenerse siempre en santidad, no para vencer esa carne. Para vencer esa carne, que vencerla es confiando en el brazo fuerte de nuestro Dios. Y todos los que estuvieron con ella, hermano, la gran mayoría están en este mundo, en este momento en el mundo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Estos, hermanos, sacrificios y formas establecidas por los hombres no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque son también carne al proceder de la misma. El que establece esas formas que para vencer la carne son carnales. Colosenses 2:20 al 23, y me permito leer. Colosenses 2:20 y 23. Si con Cristo ustedes están ya muertos a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Mire, hermano, si usted va a venir aquí a la iglesia, si usted voy a congregar porque voy a vencer un deseo de la carne, pierde el tiempo. Voy a ayunar para vencer el deseo que tengo hacia aquella fulana o hacia aquel fulano, pierde el tiempo, porque eso no le va a servir. Vamos a ver qué dice esta versión. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, la palabra es muy tremenda, hermano. El creyente maduro, Hebreos 5:14. Ya salimos del creyente inmaduro. Dice Hebreos 5:14. Dice esta versión: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, hermano, el creyente maduro. Los niños son inmaduros en la palabra. Amén. Y necesitan, no importa el tiempo que lleven en el Señor, leche. Ahí están. Estos creyentes llevaban mucho tiempo, ya eran maduros en edad. Llevaban mucho tiempo en la iglesia, participando, hermano, de las cosas de la iglesia. Pero eran niños. Ellos necesitaban, hermano, que el pastor de vez en cuando los cogiera, como me sucedió a mí en muchas ocasiones, hermano. Yo traté con un muchacho, hermano, que allá en ese lugar, hermano, se atrevieron a llevarlo al ministerio, hermano. Y le dije yo a ese pastor, que era mi pastor, le dije: no se atrevan a llevar a ese hombre al ministerio porque fracasa. No hicieron caso, hermano. Y ahí cayó. Yo le dediqué tiempo a ese muchacho, me lo llevaba a hacer la obra misionero a los pueblos. Y yo, como tengo un ojo, hermano, de águila, yo miraba, hermano, de soslayo y veía sus actitudes, hermano. Este es un carnal, yo no lo puedo dar participación. Pero cada que yo tenía la oportunidad, mire, hermano, mira, esto así, él, darle leche, dele leche, dele leche. No importa el tiempo que lleven en el Señor, necesitan leche. Esto es los rudimentos de la doctrina. Enseñen nuevamente los principios. Por el contrario, los creyentes diligentes, esforzados, ambiciosos en cuanto a lo de Dios, sin importar el tiempo transcurrido desde que se convirtieron a Dios, desde su conversión en adelante, progresan al estado de madurez espiritual por asimilación y conocimiento de la Sagrada Escritura. Ese creyente, hermano, puede llevar el tiempo que sea, no interesa, pero yo necesito es más conocimiento. No se conforman con lo que aprendieron hoy, quiero más, quiero más. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son capaces de ingerir, espiritualmente hablando, alimento sólido, enseñanza profunda. Los cristianos espiritualmente maduros, los que llamo yo los verdaderos cristianos, tienen la capacidad de discernimiento para sopesar, distinguir y seleccionar aquello que es bueno y lo que no lo es. No hay que estarle diciendo: hermano, mire, mucho cuidado para dónde va. No, él ya sabe que no puede ir allá. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra y lo aplica.
Hermano, mucho cuidado con esto, porque te hace daño. No hay que decirles, porque ya ellos de antemano lo saben, porque se preocupan en estudiar la palabra. Entonces, al estudiar la palabra, tienen discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Conocimiento acerca de lo correcto e incorrecto. Eso es discernimiento. Es muy distinto al discernimiento, al don del espíritu de discernimiento. Ese don ya pasó, ya en este momento ya no existe. El don de discernimiento que se habla en este momento es el don de discernimiento del conocimiento de la palabra de Dios. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios tiene discernimiento. Discierne entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esos hermanos, estos cristianos espiritualmente maduros, que yo llamo verdaderos cristianos, tienen la capacidad de discernimiento para sopesar, distinguir y seleccionar aquello que es bueno y lo que no lo es. El uso habitual de ese discernimiento, el uso habitual de ese conocimiento que tienen, oiga bien, el uso habitual de ese discernimiento, llamado aquí sentidos, porque aquí dice sentidos. Tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos. Usted pone a funcionar su cerebro, sus sentidos, cuando estudia. ¿Sí o no? Eso es los sentidos ejercitados. Los tiene en movimiento. No los deja quietos. Están indagando, están investigando. Los sentidos ejercitados. Esos sentidos ejercitados los capacita, ya que por el uso están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Como es maduro, no hay que estarle diciendo nada, porque tienen conocimiento y lo aplican a sus vidas, entonces hacen lo correcto. Por eso tengamos en cuenta el versículo 11 del capítulo 5. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a estos inmaduros, a estos creyentes inmaduros. El apóstol Pablo tenía muchas cosas que decirles, pero como ellos eran inmaduros, no habían ejercitado sus sentidos, no habían puesto a funcionar su cerebro, hermano, para el estudio de la palabra. Mire lo que les dice el apóstol Pablo. Acerca de esto tengo mucho que decirles, pero que a la vez es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuanto no tienen los sentidos ejercitados. Alabado sea el nombre de Cristo. Os habéis vuelto tardos para oír. Tanto el creyente más infantil como el de mayor madurez retroceden en la capacidad de discernimiento cuando se dejan de estudiar y meditar en la palabra. Si el niño espiritual y el hombre espiritual se descuidan los dos en no estudiar la palabra, se llega a un retroceso. Por eso el hombre, la mujer que tiene los sentidos ejercitados, nunca dejará de ejercitarlos. Siempre se preocupará por estudiar. Estudie, estudie, estudie. Hermano, porque esto es hasta que Cristo venga por la iglesia. Porque podemos retroceder. Nos podemos estancar. Por eso le repito, tanto el creyente más infantil como el de mayor madurez retroceden en la capacidad de discernimiento, o sea, de conocimiento, cuando se deja de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Motivo por el cual nosotros, aquí viene lo que produce, hermano, el dejar de estudiar la palabra de Dios. Nosotros, en griego es tardos, para oír. Nosotros, tardos para oír. Esta palabra expresa la idea de personas que oían sin prestar atención lo que se enseñaba. Mire,
Hay creyentes, como son tan inmaduros, que están en la iglesia, el pastor les está enseñando, les está explicando la palabra, hace muchas veces muchas redundancias, repite y repite, y ellos parece que estuvieran atentos, pero están desorientados. No prestan atención a lo que se les está enseñando. Por eso, conforme entran, salen y aún peor de cómo entraron. Esta palabra, nosotros, tardos para oír, expresa la idea de personas que oían sin prestar atención a lo que se enseñaba. De ahí que la consecuencia de mayor alcance es la de incapacidad para ejercer un discernimiento claro entre lo que es bueno y aquello que no lo es. Qué bueno que dijo el pastor, que eso sí podía hacer. Como están desorientados. Entonces, el discernimiento espiritual se informa o se da en la palabra de Dios. El discernimiento espiritual se informa o se da en la palabra de Dios. El conocimiento se informa o se da en la palabra de Dios. Discernimiento. A menor conocimiento y comprensión de las verdades bíblicas, menor capacidad de discernimiento para seleccionar entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Estamos entendiendo? Esa capacidad de discernimiento se hace funcional cuando hay hábito, costumbre y práctica en estudiar la palabra de Dios. Por consiguiente, solo los maduros tienen adecuadas las facultades espirituales para discernir. Por eso, hermano, no todos se preparan en una profesión, porque son tardos para oír, duros para oír. Conozco personas, hermano, que se han gastado hasta 3, 4, hermano, años en primero de primaria. Conozco creyentes, hermano, de banca, que han pasado 3, 4, 8, 10 años, hermano, y todavía en pañales doctrinales. Creyentes, hermano, que salen a hacer la obra, hermano, y todavía fumando marihuana. Los conozco. Tremendo, hermano. De seguro algunos de estos creyentes, al igual que hoy día, estaban inducidos entre perseverar en la fe cristiana o atrasarse, retroceder de ella. Como no tengo conocimiento, no discierno entre lo bueno y lo malo. Cambio, mira, aquel hermano ya predica, ya hace aquello, esto y aquello, se mueve con facilidad, se enfrenta con aquel, y nadie lo deja caer en vergüenza. Y cambio yo, abro la boca y me da, no te lo mejor es cambiar. De seguro los creyentes de esta carta estaban pasando por dificultades y presiones. Algunos dudaban de perseverar en el evangelio o volver al judaísmo, con lo que muchos de sus problemas caducarían. Pues aquí tenemos muchos problemas, persecución, esto y aquello, porque el que no tiene conocimiento, que es un infantil, un inmaduro, ya está desorientado. Entonces, como hay problemas, hay persecuciones, eso le está pasando a esta iglesia, entonces lo mejor es, para que se nos solucionen los problemas, es volver al judaísmo. Dejo el evangelio y se nos solucionan los problemas. Eso pensaban ellos. Pero según el apóstol les advirtió para que no, o sea, para que recapacitaran. Y así hay día muchos que están pensando en volver otra vez al mundo, porque creen que en el mundo se les van a solucionar los problemas y antes, por el contrario, se va a empeorar todo. Para los maduros en la doctrina, el retroceso era impensable. Pero para quienes eran inmaduros, los que se habían detenido en el progreso del estudio de la palabra y solo
repasaban una y otra vez los rudimentos de la fe cristiana, como fe en el Señor, la santificación, la justificación por la fe, la doctrina de bautismos, la comunión entre los hermanos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, lo cual los judíos también lo aceptaban. Entonces ellos querían regresar al judaísmo. Para ellos no era tan grave el regresar al judaísmo. Para muchos, como yo soy salvo, pues voy otra vez y me doy una revolcada allá en el mundo, y el momento cuando Cristo vaya a levantar la iglesia, o si la muerte me sorprende, el Señor va a hacer alguna cosita y me va a hacer reaccionar y me encamino otra vez y me voy a la presencia del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Hoy igual, como la salvación no se pierde, pues volvamos atrás, retrocedamos. ¡Qué insensatez! Para el infantilismo espiritual que no progrese hacia un conocimiento más profundo de la fe, no representaba un problema tan grave la deserción del cristianismo. Para progresar en la vida cristiana es necesario dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para usted que ya lleva, hermano, hermana, un tiempo en el Evangelio? ¿Qué es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Eliminarnos de la palabra del Señor? ¿Deshacernos? No. Porque una casa sin los fundamentos, si se llegara a quitar esos fundamentos, si fuera posible, esa casa se derribaría. Ya los fundamentos de la doctrina de Cristo han sido aplicadas a nuestras vidas, ya los hemos recibido. Pero nosotros que tenemos determinado tiempo ya tenemos que dejarnos, no desecharnos, sino dejarnos a un lado y proseguir a una madurez de mayor conocimiento, ya no quedarnos en los rudimentos de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Aquí ya sigue. Es necesario dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Y aquí dejamos para el próximo del segmento, que es dejar la doctrina de los rudimentos de Cristo. Y empieza por el arrepentimiento. Y luego vamos a llegar a los bautismos. Los 3 bautismos, que es donde vamos a tratar acerca de las lenguas. De las lenguas. ¿Por qué el cristiano no habla lenguas en este momento? Lo vamos a mirar. Versículo 1 del capítulo 6 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Aleluya. Esos son los rudimentos que ya los cristianos debemos de dejar. Amén. Así de que, hermanos, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando llegue la tentación, cuando lleguen los momentos difíciles, aprendamos a quién debemos de acudir y quién es el que debe de someter nuestras vidas a Él. El Espíritu Santo es el que somete nuestras vidas a Dios, y Él nos lleva a nosotros sujetos por doquier. Alabado sea el nombre de Cristo. Vencemos la carne porque Dios nos ha dado las fuerzas del Espíritu en nuestras vidas. No vencemos la carne por ayuno, por oración o por congregarnos. Hay que hacerlo. ¿Y para qué hay que hacerlo? Luego lo miramos. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Y por qué nos congregamos? Alabado sea el nombre de Cristo. Padre Santo que estás en gloria.